¿quién se acuerda ahora del caso de Tito Berni? Prácticamente nadie. Salvo que el propio presidente convoque elecciones generales o incluso salga un caso en el que esté directamente procesado, no va a caer. Los socios de gobierno de Sánchez tienen un cheque en blanco. Tenemos cientos de casos de corrupción ya, día tras día, eventos además terribles como el apagón, los problemas que ha habido también en Renfe, la Dana y la gestión de la Dana terrorífica. Se han dado cuenta de que mantener a una persona corrupta en su puesto de trabajo público no les genera mucha pérdida. El caso Ábalos está empezando a difuminarse un poquito y es un caso de corrupción terrorífica. Y quieren hacer lo mismo con Begoña. Exacto. ¿El Pachi López tiene poder ahí? Sí. ¿Y por qué no lo hacen bien listo entonces? Porque está mucho mejor de fontanero oficial. ¿Pero crees que va a aguantar hasta 2027 sin convocar elecciones? Buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de Vaquero Podcast. En esta ocasión tengo el auténtico placer de tener a Pablo Cambronero, licenciado en Derecho, policía y que saltó al conocimiento de todos ustedes por su labor dentro de Ciudadanos como diputado, además siendo el diputado más trabajador, sin ningún lugar a dudas, luego hablaremos de ello, de la democracia española. Además, nos ha traído aquí dos libros, Una hormiga contra el sistema y La dictadura de la apatía, que los ha sacado los dos el año pasado, así que los dejo aquí para que los veáis y lo dejaré en la descripción también. Bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias, Roberto. Placer estar contigo. Esto es gracias a Eugenio, que es la persona que más me ha insistido del mundo en que vinieras, es tu mayor fan. Es mi único fan, de hecho. Pues es muy fan, ya te lo aseguro. Presidente, nombrado. En primer lugar, te quería preguntar un poco por la coyuntura que tenemos ahora, antes de que entremos en labores como los Ciudadanos, cómo ha evolucionado, cómo es el Parlamento, etcétera. ¿Qué piensas de cómo va a acabar esto de Sánchez? ¿Cómo crees que va a acabar? Buena pregunta. El problema es cómo ha empezado, cómo sigue y cómo se está revirtiendo cada vez más y pervertiendo, mejor dicho, cada vez más. Entonces, claro, el problema es grave. El problema es grave, ya la degeneración ha llegado a un punto casi sin retorno. Estamos viendo que caso tras caso, día tras día, se está copando la actualidad solo con casos de corrupción, informaciones terribles, incluso cuasi mafiosas. Y bueno, esto no tiene vuelta atrás. Desgraciadamente, en una democracia, cuando todo empieza a fallar de esta manera y un gobierno se sitúa por debajo del umbral mínimo de lo que es la dignidad de la ley, pues evidentemente llegará un punto en el que tiene que caer. Lo que pasa es que, bueno, con el sistema que tenemos ahora mismo democrático, entre comillas, pues salvo que el propio presidente convoque elecciones generales o incluso salga un caso en el que esté directamente procesado el presidente del gobierno, pues no va a caer. Por lo que, evidentemente, el presidente del gobierno lo que quiere es situarse en ese escaño que tiene, su manual de resistencia así lo admite. Y bueno, la situación que tenemos ahora mismo es muy compleja porque tenemos cientos de casos de corrupción ya, día tras día, eventos además terribles como el apagón, los problemas que ha habido también en Renfe, otras muchas situaciones que han sucedido, la Dana y la gestión de la Dana terrorífica, en la que también ha participado el otro partido. Y bueno, pues sufrimos un poquito la desinformación por saturación, pero la ciudadanía empieza a estar un poco harta ya de toda esta situación porque al final lo que se está gestionando es dinero público en todas y cada una de las políticas y son dineros de nuestros impuestos, pues la gente está empezando a salir a la calle, que creo que es además de coherente, creo que es necesario. Bueno, la moción de censura, que hay gente hablando de ella, yo lo veo irrealizable. Poner tu confianza en Puigdemont por ejemplo, y en Sumar, que son los que podían, y el PNV, hacer que esto cayera, y darle el gobierno al PP, posiblemente de la mano con Vox, yo lo veo irrealizable. ¿Pero crees que va a aguantar hasta 2027 sin convocar elecciones? La moción de censura, como tú muy bien has dicho, yo la veo irrealizable. ¿Por qué? Porque los socios de gobierno de Sánchez tienen un cheque en blanco. Sí, mucho dinero tienen, sí. Efectivamente, tiene un cheque en blanco. Yo he ido estudiando Consejo de Ministros tras Consejo de Ministros el dinero público, lo he ido publicando también en Twitter, informando un poquito a la ciudadanía de los acuerdos que se están ejecutando y con esto no hay un grupo político ahora mismo que pueda prometer ese nivel de financiación y de cesión de competencias a los independentistas que está dando ahora mismo el gobierno. Por lo tanto, moción de censura no lo veo viable. O sea, puede haber, pero no va a salir. Claro, sí, puedes presentarla. Vox ha presentado varias. Efectivamente, así que yo de hecho voté a favor de la segunda que presentaron. Luego te preguntaré. Sí, porque directamente creo que el problema era el presidente del gobierno, no la alternativa, que era una convocatoria de elecciones. Bueno. Y luego, bueno, pues la tesitura hasta 2027, seguramente sí, porque
¿qué presidente cuya filosofía es el manual de resistencia va a convocar unas elecciones sabiendo y siendo consciente de que están quizá en las horas más bajas en cuanto al electoralismo? Es absurdo. Solo las convocaría, en mi opinión, si cree que pasa algo que las pueda ganar, que eso es lo que ha hecho actualmente. Léase que sucede una gran hecatombe o que sucede algo que nos haga virar en algún sentido, entonces quizá, y si la demoscopia le acompaña, cuidado, que se puede gastar mucho dinero en demoscopia, pues entonces quizá convoque, pero no lo veo ni viable ni con la tesitura actual posible. Se ha visto ahora el caso de esta fontanera del PSOE, pero hay mucha gente diciendo que no, que era una militante de base que actuaba por su cuenta. Tú que has estado un poco ahí metido, ¿crees que es una fontanera realmente? Bueno, es evidente que sí, o sea, no hace falta, hay que usar el sentido común. Muchas veces con estas informaciones se usa el sentido común, es decir, es una militante que se reúne con gente con mucho poder también, empresarios que además han estado y están en casos de corrupción potentes. Guardias civiles también. Guardias civiles también, de alto nivel, que además están imputados en la Audiencia Nacional, por ejemplo. Evidentemente no es una don nadie. Yo, afiliado de partido que he sido en su día, yo no me he reunido con absolutamente nadie. Y yo no era nadie, simplemente un afiliado, porque yo no tenía capacidad de llamar a nadie para reunirme con nadie. Y si llamas, que te escuchen, claro, que esa es otra. Esa es otra, porque tú puedes andar llamando a puertas, pero si es un afiliado de base y no te respalda nadie, nadie te va a abrir la puerta. Es sentido común. Lo que pasa es que muchas veces las informaciones que nos da el gobierno atentan contra el sentido común. Llevan mucho tiempo atentando contra el sentido común. Desde la propia pandemia han tomado decisiones y han informado de cosas que han obviado el sentido común. Es decir, tú tenías una base de sentido común y ellos se la han saltado abiertamente y han dicho, no, señor, esto es así porque lo digo yo, porque es por tu bien y pasa por aquí. Muchas decisiones, incluida la de enciérrate en casa, por ponerte un ejemplo. ¿Qué diferencia había entre el aire de aquí y de aquí con una puerta de por medio? Es absurdo, es contra el sentido común, pero ha habido una prueba de docilidad de la que hemos acatado esas normas por nuestro bien. Eso es un buen experimento para ellos de control social, claro. Sí, en el segundo libro lo expongo claramente. Es el mayor experimento de control social y docilidad que se ha hecho en la historia de la humanidad. En Europa, que tampoco es que estén muy bollantes, pero en otros países cuando hay determinados escándalos, bueno, aparte de que se puede preguntar, los periodistas, etcétera, pueden preguntar cualquier cosa y no pasa como aquí, pero cuando hay escándalos de el marido de no sé quién y hay un escándalo, la gente dimite. ¿Por qué se ha perdido esa cultura aquí? Porque antiguamente, cuando había determinados escándalos, el propio presidente decía, oye, este ministro que dimite inmediatamente porque tal. Pero es que eso se ha perdido. Ahora lo que hacen es, bueno, cruzan el Rubicón, cruzan con su pupilo el Rubicón y no hay quien les baje de la parra. Bueno, se han dado cuenta que sin dimitir no hay tanta pérdida. Se han dado cuenta de que mantener a una persona corrupta en su puesto de trabajo público no les genera mucha pérdida a nivel ni electoral ni a tampoco de... Y la defensa es el ataque al PP. Siempre, o sea, el y tú más. O sea... Yo me acuerdo con Tellado, que antes hablábamos de él por otra cosa, pero yo me acuerdo cuando saltó el tema de audios al principio, salía el nombre de Tellado como que querían hablar con él. O sea, ni siquiera salía... Sí. Y la vicepresidenta Montero, en vez de contestar a las acusaciones de corrupción, cogió y dijo, no, tiene que explicar Tellado por qué salen esos... Porque sale en esa conversación privada entre dos personas del PSOE que tienen responsabilidad. O sea, yo no sé por qué la gente, incluso los votantes del PSOE, aceptan eso. Yo no aceptaría. Es decir, yo si fuera del PSOE querría un PSOE no corrupto. Claro. Ya está, no hay más. Es decir, si no es una cuestión de ideología, es corrupción sí, corrupción no. Claro, al final esto ya no va, como tú bien dices, de ideología. Al final va de limpieza. Es decir, si yo me afilio a un partido político por convicción, tenga la ideología que tenga, es que me da igual. Y de repente, en la gestión pública, esta gente está robando, urdiendo, haciendo labores cuasi mafiosas. Evidentemente, la responsabilidad no se la pido al otro partido que antes lo ha hecho, se la pido al mío. Pero en este PSOE no está sucediendo así. Hay voces críticas, como la de Paje dentro, pero son voces, al final, bajas. Claro, son bajitas y aparte son voces que luego, además, a la hora de apretar el botón y tomar decisiones, coinciden con la masa crítica o la masa... Hacen voto de partido. Vamos. Claro, hacen voto de partido. Lo que dice el jefe de la estructura, pues... Y en la tesitura actual, un líder, de verdad fuera líder y creyera en la limpieza democrática, como podría ser Paje, que no es el caso, pues si dijera, oye, señores, ¿cuántos tengo? 12 escaños, ¿no? En Castilla-La Mancha. Se vota a esto que no y montamos una especie de semimoción de censura contra el presidente del gobierno porque creo que la corrupción le puede.
Y yo quiero un partido limpio porque para eso pertenezco a él. A ver, se le cargarían del PSOE, pero podría encumbrarse como una alternativa. O sea, podría Sería ser la una alternativa. No a corto plazo, pero en las siguientes yo creo que sí podría dar una imagen de unos socialistas no corruptos. Claro, y tendría además garantizado su puesto porque es presidente de una comunidad autónoma. Por lo tanto, tendría el subterfugio perfecto para hacerlo, pero evidentemente no lo hace. No lo hace No quiere porque- complicaciones a ese nivel. No se complican y aparte, bueno, los grandes partidos al final son papeleras de reciclaje. Van sucediendo cosas y se van recolocando y todos tienen un hueco al final. Entonces, bueno, Aunque sea con puerta giratoria, aunque sea correcto, privada. Claro. correcto. No muerden la mano que les da de comer o la muerden hasta cierto punto sin que se vea mucho. Eso es desgraciadamente lo que está sucediendo. Pero es que estamos viendo que lo que está sucediendo ya del todo es una desinformación por saturación. ¿Quién se acuerda ahora del caso de Tito Berni? Prácticamente nadie. O sea, tantos casos de corrupción, tantas historias, tantas informaciones insidiosas contra un grupo político, genera la desinformación por saturación. La gente en la calle se acuerda del día de hoy y de lo que ha sucedido hoy. De lo de ayer ya no se acuerda. Y es igual de grave. Por ejemplo, el caso Ábalos está empezando a difuminarse un poquito y es un caso de corrupción terrorífica. Y quieren hacer lo mismo con Begoña. Exacto. Y es un caso de corrupción terrorífico del que era número 2 de un partido político. Era y la que mano estaba en el derecha del gobierno. presidente. Además, Estaba en el gobierno. Porque en los audios estos que ha filtrado el propio Ábalos, obviamente, claro, él no hace, por lo menos al principio, no hacía daño de decir, no es verdad que el PSOE es corrupto. No, lo que se ve es afinidad. Claro. Afinidad con el presidente. ¿Por qué? Porque sabe que el presidente va a hacer, como dice su manual de resistencia, lo que haga falta para seguir. Entonces, si tiene que salvar a Ábalos, pues si hace falta le va a salvar. Es que le salvó, de hecho. Es que pasó... No, y le va a seguir salvando, quiero Claro, decir. es que pasó a ser presidente de la Comisión de Interior. ¿Qué socialista, incluso de los diputados, ha llegado a ser presidente de comisión? Muy pocos. Ya. Muy pocos. Pues él fue presidente de la Comisión de Interior, que además es una comisión en la que yo he estado, que es una comisión que toma unas decisiones importantísimas. Y él desde Los Independientes, que eso salió, se reúne con la que dirige el Grupo Socialista para votar en la misma dirección. Es decir, no está en el PSOE oficialmente por intentar salvar la imagen del PSOE, pero si mañana consiguen que el aparato judicial perdone a Ábalos, o sea, que la absuelvan, él vuelve. O sea, lo Él tengo vuelve. clarísimo que vuelva. Sí, de hecho, creo que no tiene ni la baja todavía. No, pero que volvería al PSOE, quiero decir. Sí, a la estructura. cúpula, sí. Aparte, bueno, él ha sido un aparato de partido muy potente, él ha sido secretario de organización, él ha colocado y ha hecho las listas. Claro. Por tanto, los que están ahí están gracias a él. Los que hoy están ahí están gracias a Ábalos. Evidentemente, si hay alguna cosa por la que pueda librarse de este caso judicial o de este Es por marea, las influencias que tiene. Claro. evidentemente va a volver y por la puerta grande. Y Bueno, es con los seres, de hecho, ya están en proceso. por ejemplo, los seres. Los Y- seres de Andalucía. O sea, camps en la comunidad. también. Claro, porque a ver, es verdad que se libraron, pero se libraron porque hubo una mujer que murió. O sea, es decir, también Claro. eso se vino abajo, que me hubiera gustado ver cómo hubiera sido el juicio si no se llega a morir. La responsabilidad penal se extingue con la muerte, por lo tanto, ahí ya no pudieron achacar más ni arrancar más nada. Pero Pero de han los pedido seres. volver. Es decir, es que Claro, vuelven. el Incluso caso sabiendo de que los son seres, así, vuelven. Qué salvajada el caso de los seres. Dinero de los parados en putas, coca, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos leído ya. Y es verdad. Está comprobado judicialmente. Y de repente llega un cae tribunal nada al constitucional politizado y dice que no existieron esos delitos. Dices, pero bueno, vamos a ver. O sea, ya es el blanqueamiento Y total. les y absoluto. aplaudieron en el acto de Andalucía, los militantes. A Como Chávez si y a yo les Guillén. tiro hasta tomates, en plan, de fuera de aquí, sin vergüenza. Vamos, yo primero no estaría ahí ni aunque me lo mandara el médico. Ya, bueno, pero, bueno, pero pero bueno, nos entendemos. La verdad es que yo no sé cómo lo verás tú desde dentro, que me interesa mucho la opinión, pero yo veo como que hay una corrupción generalizada, en la cual hacer favores y determinadas cosas que estarían tipificadas como delitos, porque esos favores en el fondo es tráfico de influencias todo, Sí. y chantajes, y Malversaciones, sobornos, y- y todo este tipo. Claro, lo veo como muy generalizado de los dos partidos grandes que tocan poder. Incluso en otros más pequeños de determinadas regiones, pasó en Cataluña con CiU. Es como que es muy general, que todo el mundo está haciendo chanchulleos todo el rato. Da la sensación, es verdad que Por da lo la, menos los sensación, da la sensación de que el modus operandi de los grandes partidos siempre hay una especie de cúpula que se dedica a premiar o a castigar dependiendo de la afinidad que tiene o desafinidad. No conozco la mecánica de los grandes partidos, no está ninguno, pero de lo que se ve desde fuera se puede entrever, y sobre todo cuando se judicializan casos de este calibre, se puede entrever las prácticas mafiosas que hay a la hora de colocar y descolocar a la gente. Que claro, cuando gestionas un gobierno y por lo tanto poder público y dinero público, ya entras en el campo delictivo. Otra cosa es la gestión interna de un partido que está en la oposición y que no maneja dinero público, salvo el que recibe como
como su pensión pública normal. Entonces, claro, esto chilla cuando están en el gobierno. Cuando no estás en el gobierno no chilla tanto, pero es la dinámica que parece ser de apuñalamiento diverso, incluso de prácticas cuasi delictivas que hacen los partidos a la hora de colocar a sus determinadas cabezas pensantes. No lo sé. Yo no he estado en ningún partido político, no lo puedo corroborar, pero de lo visto, pues se está viendo que parece una práctica bastante extendida. En ninguno grande, quieres decir. En ninguno grande, claro. La gente va a decir Ciudadanos. Bueno, estuve afiliado a Ciudadanos, pero no tuve cargo. Eso es verdad, nunca tuve cargo. Bueno, pero fuiste diputado. Diputado, sí. Claro. Diputado. Quería preguntarte, desde dentro del Congreso, tú, ¿quién veías que eran los hombres fuertes del PSOE? No digo ya de que sean portavoces, sino los que tú veías que manejaban realmente. Eso a la gente le va a interesar saberlo. Bueno, sí, Pachi. ¿Tú crees que Pachi López tiene poder ahí? Sí. ¿Y por qué no lo hacen ministro entonces? Porque está mucho mejor de fontanero oficial. ¿Sí? Hay fontaneros no oficiales y él está de fontanero oficial. Y él está de apagafuegos. Él va a las ruedas de prensa. Si hay algún canotazo complicado, porque ahora todos son complicados, si te das cuenta, siempre lo cubre él. Y bueno, está como aparato de resolver problemas internos de... ¿Tú crees que está a gusto en ese papel? Sí, está a gusto. ¿No le gustaría ser más el ministro, tú No, crees? yo creo que no. Yo creo que está muy a gusto ahí. Él ha sido presidente de una comunidad autónoma. Él está muy a gusto ahí, goza de la total y absoluta confianza del presidente del gobierno. Se nota la legua, que cada vez que él interviene o cualquier cosa hay gestos entre Mira ellos. que fueron rivales. Sí, pero hay gestos entre ellos que denotan una afinidad manifiesta. Y luego, Simancas ha sido alguien también que ha gozado mucho de los favores del partido. Siempre negociaba, por ejemplo, las negociaciones de las proposiciones de ley y todo lo que proponía el gobierno lo hacía siempre Simancas. Muy curioso. Con todos los grupos y con todos. Yo he hablado con él. Porque parecía que tenía una vis como más de ceder, ¿no? Pero es cierto que el PSOE, o Sánchez en este caso, le daba todo el poder a él. Y luego, bueno, pues dentro, pues quizá te podría decir que Bolaños, pero no tanto. Que parece el hombre para todo de Sánchez. No tanto. Yo desde que salió dándose las gracias a sí mismo me tiene impactado. Sí, bueno, es que el tema de la gestión del ego es un problema que espectacular. tiene ese señor. Me di las gracias a mí mismo, además por la ley de amnistía, que es la mayor vergüenza que ha habido. Es la aberración jurídica más grande de la historia de desde el España 78, y se da las gracias a sí mismo por esa aberración. Bueno, en su currículum quedará. Sí, sí. Y no para bien, aunque él crea que sí. No, él cree que sí, pero no. Para bien no es. Buenas, señores. Café Puerto Rico de especialidad. Tenéis en la descripción el link para tener un 10% de descuento. Ya ha habido varias personas que no les gusta cómo hacemos estos anuncios. Y solo tenemos que decir una cosa. Vosotros tampoco nos gustéis a nosotros. Y luego hay mucho político personaje en el Congreso. O sea, por seguir un poco con Bolaños, el otro día le preguntaron con quién sería una isla desierta. Joder. Y prácticamente dijo que es que él y Cayetana, porque además dijo que era con la ministra de Defensa para que le defendiera. Y dijo, no, para repoblar el mundo. Y es como, ahí me dicen eso y digo, es acabado esto. O sea, no claro, te contestar. o sea... Esto es un asunto serio. Y dice, claro, además le ponían a Cuca, a Cayetana y a Margarita Robles. Dice que, ya. Dice, creo que Cayetana y yo nos entenderíamos bien. Y siempre como hacer chanza. Pero ¿cómo te vas a entender con Cayetana si os falta pegaros? A ver, son cosas que dices tú, pero ¿en qué momento crees que esto tiene gracia? Ya. Porque viven en un mundo paralelo. Yo me reí de él, pero sí, te entiendo. Yo me pongo en la piel, aunque me cuesta, de gente de su partido, ¿no? Me cuesta mucho, pero bueno, lo intento. Y decir, pero este señor que es ministro de todo, porque además es ministro de Justicia, Relaciones con las Cortes y no sé qué más. Dice que tiene el poder legislativo, ejecutivo y judicial juntos. O sea, todo. Es una persona. Claro, porque es de presidencia, de justicia y además de relaciones con las Cortes. Los tres poderes. El ente maligno ministerial que se salta Claro, todo. Es el Goebbels elevado a pi de Sánchez. Pero dices, joder, este señor, ¿en qué momento piensa que esto puede llegar a ser gracioso? Es cierto que el programa tiene un contenido jocoso, pero a ver, que soy el ministro más potente. Claro. Me puedo reír hasta cierto punto. Hay cosas que no voy a decir porque es que encima me van a catalogar por lo que puedo llegar a ser. Entonces, claro, ¿en qué momento hablas tú de Cayetana en esos términos? Que la pobre Cayetana luego le preguntaron y no sabía dónde meterse. Estaría así, donde no puede ser este hombre que... Joder, claro, ya no intervienes igual. Ya le miras así un poquito. Pero bueno, no sé. A ellos les parecería en ese momento gracioso. No tenía ni puñetera gracia porque además con la que está cayendo menos todavía. Dentro del funcionamiento del Congreso, yo también, o la percepción que tiene mucha gente, es que hay muchos diputados que son muy vagos. Es decir, que su trabajo allí, tú antes has dicho que el 90% de la actividad parlamentaria prácticamente no sirve para nada. Sí.
O sea, te reconfirmas en ello, Lo en reconfirmo. cámara. 90%. Pero Está claro, medido, ¿eh? Lo he medido. luego ese 10% no lo hace todo el mundo. Es decir, hay gente que está un poco de pegote ahí, ¿no? A ver, siempre lo he dicho, lo dije, lo digo, lo diré. La actividad del Congreso de los Diputados es fútil, inútil en un 90%, lo acabo de reafirmar, pero no porque no se trabaje, sino porque lo que se trabaja no vale para absolutamente nada. Porque hay cientos de iniciativas que se pierden en el olvido, otras que se debaten, léase, no sé, una proposición no de ley, por ejemplo, que se debate en todos los plenos, pues 5 o 6. En proposición no de ley. Si se aprueba, como máximo se insta al gobierno a hacer algo. Y el gobierno lo mete en un cajón y va. Yo aprobé 2 de esas. Y yo, claro, decía, coño, que me ha costado un huevo aprobar esto porque, claro, para que nos votaran algo en Ciudadanos, imagínate, era casi imposible. Pues conseguí eso y yo decía, gobierno, ¿pero ¿cuándo lo vas a cumplir? Dice, tú no sabes lo que es una proposición no de ley, chaval. Dice, esto es la nada. Esto es tu minutito de gloria y hasta luego. Luego, preguntas parlamentarias. Es cierto que yo les di una nueva utilidad a las preguntas Que tú parlamentarias. tienes el récord, ¿no? Sí. Y le di una nueva utilidad porque gracias a una presión mediática que conseguí con esas preguntas parlamentarias, unido a la actividad de muchas asociaciones, por ejemplo, de la lucha contra el cáncer y otros muchos colectivos médicos, se consiguieron aprobar medicamentos contra el cáncer que no estaban aprobados y no estaban financiados. Gracias a esas preguntas parlamentarias fue el hueco por el que se me ejerció mucha presión y el gobierno al final tuvo que aceptar 8 de los 69 que presenté. No está nada mal, porque sean salvavidas. A día de hoy todavía me llegan algunos mensajes que es que te hartas de llorar. Pero bueno, luego tienes interpelaciones urgentes. Las interpelaciones urgentes es un tema de actualidad que lleva un parlamentario contra un ministro en las que se pegan palos durante 12 minutos y termina en la nada. Nos hemos pegado durante 12 minutos, tú has dicho tus cosas y yo las mías y nos volvemos a casita tan felices. ¿Por qué? Porque tenemos 3 o 4 cortes para Twitter que nos quedan divinos. Adiós. Y luego, a la semana siguiente, de eso sale una moción consecuencia de interpelación urgente. Es decir, se hace otro debate en el que se vuelven a pegar las mismas leches, se aprueba o no se aprueba el documento y hasta luego. ¿El documento para qué sirve? Para rellenar archivos del Congreso. Es que es una cantidad de actividad inútil que es que da hasta rabia. Y esto cualquier diputado, yo creo que cualquier diputado que le preguntes hoy en día te lo va a decir, si no es del gobierno, claro. Al gobierno le viene muy bien que no valga para nada. Pero ¿por qué pierdo yo el tiempo en una proposición no de ley? Yo quiero obligar al gobierno a hacer cosas, o si consigo que me lo voten, ahora que la dinámica parlamentaria y las cuentas no salen, joder, quiero obligar a hacer el gobierno lo que yo quiero, o lo que yo considero que es justo, o lo que yo he prometido en mi programa, que para eso me han votado. Pero no sucede así. 90% de actividad inútil. Claro, tú estuviste, luego hablaremos de Ciudadanos, pero tú estuviste en el grupo mixto, o sea, estabas solo. Sí. Estando solo, te reducen la capacidad de intervenir y de hacer cosas, ¿no? O sea, creo que te reducen todo, de hecho te vetan. ¿Pero no te dejan hablar? No. Nada. Me dejaron hablar durante el tiempo que estuve en el grupo mixto 3 minutos y porque Meritxell le dio por ahí en el debate de Estado-Nación. No tenía obligación. ¿Y por qué? No querían que hablara. Es un castigo al diputado que no tiene partido. O sea, por ejemplo, no, pero aunque tuvieras partido y estás en el grupo mixto porque tienes partido. Imagínate. Ahí sí, ahí te dan tu hueco. Si tú tienes un partido político que te respalda, te dan tu hueco. O sea, lo que yo te quiero decir, mañana el partido, el PAC, que sea, Sí, cualquier cosa, que sea. saca un diputado y está en el grupo mixto porque solo tiene uno. Tiene derecho a intervenir. O sea, no pueden hacer como contigo de... No, tiene derecho a intervenir. De hecho, eso negocia al principio de la legislatura. Pero de forma reducida, claro, ¿no? Claro, se reducen los tiempos porque hay que repartir esa intervención entre muchos grupos. Pero es a mí- obligatorio que te dejen hablar si Exacto, tienes pero a partido, mí ¿no? me sacaron de todas las ecuaciones. Éramos 10 y eran 9, que además, ten en cuenta que en el grupo mixto sucede una cosa, es un grupo muy especial. La portavocía y portavocía adjunta, que son los puestos de más manteca y es donde más se gana y donde mejor se está porque se decide todo lo que hace el grupo, pues se repartían entre ellos Pero entonces, ¿quién? de forma periódica. Todos los grupos menos yo. Se repartían por tiempo. Cada X tiempo cambian. Cada mes cambiaba. Joder, pues yo si estuviera ahí, o sea, si yo en la mentalidad, imagínate, tú estás con tu partido, yo intentaría que fuera uno, por ejemplo, a mí que el portavoz sea una persona de un partido woke, yo antes la muerte, prefiero Pues bueno, que sea portavoz cualquiera menos te ese. explico. Yo he estado en el grupo mixto siendo el portavoz de la CUP. O la de la CUP, los dos. Pero es lo que hay. De hecho, claro, luego cada uno vota lo que te vota, pero es que toda esa gente, incluyendo también a
Navarra Suma, en este caso. Imagínate tener al de las CUP de tu portavoz. Es que eso es terrorífico. Pues yo no podía hablar. Me levanté 2 veces, me callaron las 2 y a la tercera me dio la voz. Y era... Solo por no tener partido. O sea, teniendo partido sí te dejan. Si hubiera tenido partido, sí. Esto queda apuntado para el futuro. El Congreso es una maquinaria preparada por y para los partidos políticos. Si tú no tienes el respaldo de un partido político, estás jodido. Y además van a por ti, ¿eh? Sí, pero hay gente que tiene partidos políticos que es prácticamente lo solo. O sea, eso también Sí, pasa. pero da igual. Pero tienes que tener la Ya se entra en la estructura, dinámica ¿no? de los partidos políticos. Da igual, aunque tú seas un diputado, como era en este caso el de Teruel Existe, que estaba en mi grupo también. El de Teruel Existe era un diputado que, por cierto, decidió la legislatura. Maldita sea la hora. Y ese señor pues, fue portavoz, intervino lo que le dio la gana y mucho más, y hizo todos los derechos que tenían todos los Y era diputados. uno excepto solo, yo. claro. De hecho, uno de los letrados del Congreso emitió un informe dándome la razón y que presentara un recurso de inconstitucionalidad. Pero desde esa época te ha votado gente igualmente. O sea, yo creo que es lo mismo. Claro, al Y te final presentaste con un partido. yo me presenté con un partido, es cierto que ese partido ya no le tenía. Pero quedó alguien de Ciudadanos cuando te quedaste tú solo. Sí, quedaron 9. Éramos Nueve, 10. ¿no? Quedaron los 9. O sea, ellos tenían, Agotaron la grupo propio, legislatura. ellos tenían grupo propio. Sí, sí, sí. Y luego ya es la debacle absoluta después, ¿no? Bueno, luego te pregunto. pero Bueno, luego durante. Se fueron hundiendo poco a poco. Es que me es curioso porque, claro, es verdad que te ha votado más gente, ¿no? Si eres un partido con 50, 70 diputados. Pero si ha salido elegido, ha salido elegido. Es que me parece un poco mafioso, sobre todo teniendo en cuenta el sistema electoral. Es mafioso. Que va por circunscripciones, que en realidad hay gente con muy poco voto, pero muy concentrado, que tiene Sí. muchos diputados. Yo, por y gente ejemplo- que tiene muchos votos y a lo mejor ni siquiera saca representantes. Claro. Es demencial. Claro, yo, Con la por ley de ejemplo, ON, además, es criminal. Tenía mucho más votos que la inmensa mayoría de los diputados que estaban en el grupo. Claro, porque mixto. las CUP, ¿qué votos tienen? Muy pocos. Teruel Existe, muy pocos. Hay muy poca población. Navarra Suma tenía muy pocos votos. Casi todos tenían menos que yo. Es que a mí me parece demencial. Yo creo que tendría que haber circunscripción única y que si tú sacas X votos, pues ¿Sabes tienes en el qué se diputado. basan? Se basan en una norma no escrita y no pasada por el Constitucional que se llama Pacto Antitransfugismo. ¿Qué pasa? Que yo no soy un tránsfuga realmente, porque yo no he transfugado ningún No te has ido a partido. otro partido. Claro, de hecho, casi todos los que se fueron de Ciudadanos están en el PP, o los que se fueron, por ejemplo, de Navarra están en el PP. Casi todos han transfugado. Yo realmente nunca he transfugado, pero yo he sido el gran tránsfuga de la legislatura pasada. O sea, cuando se referían al tránsfuga era yo siempre. Siempre yo. ¿Pero a dónde? Claro, y me aplicaban una normativa que no era para mí, que además no existe y que no es constitucional, que es como una especie de pacto entre los partidos políticos para asegurarse que nadie se va y nadie les quita un escaño. Entonces, claro, yo contravine eso y me aplicaron todo el régimen de sanciones que tienen. Y la presidenta del Congreso, en este caso Meritxell Batet, entró por ese... Que por yo ese veo mucha hueco. mafiosería. Por ejemplo, Claro, constitución de. Me corrige si me equivoco. Constitución de grupos parlamentarios. Hay gente que no tiene el suficiente número Ujú. y le da como apoyo a otro partido, que parece de chiste, y la mesa dice, si es de su cuerda, venga, pues sí, son un grupo político, pero la mesa, si no, le puede decir que no. Se pueden asociar, efectivamente. Ya, pero ¿eso qué es? Eso es mafiosería igual. Eso es mafiosería. Al final hay un grupo que está pensado para eso, que es el grupo parlamentario. Habría que poner un número y decir 5. Si sois 5, sois grupo. Si no sois 5, no sois grupo. Fin. Pero Algo luego así. hay las cambalaches entre ellos, porque claro, tener grupo a no tener grupo, Porque lo normal, ¿cuántos son? Que no Mucha lo pasta. recuerdo. ¿Cuánto, para Cinco, ser cinco. 5 es el mínimo para tenerlo, Sí. ¿no? pero es que de tener grupo a no tener, cuidado, ¿eh? Estamos hablando de subvenciones millonarias, ¿eh? Tanto por parte del Congreso como por parte del Ministerio del Interior. Entonces, claro, si tú puedes conseguir toda esa Claro, pasta, y se dejan, ¿no? Para poder hacer. Se dejan un diputado un momento para hacerlo. show ¿no? me the money. Aquí es la pasta. O sea, yo he aprendido en esto una cosa clarísima. Sigue la pasta del dinero y entenderás todo. Lo tengo clarísimo, incluso con Ábalos. Es que eso de los grupos. Me acuerdo que no me acuerdo a qué partido era, que no tenía y se los dejó el PSOE. Y dije yo, ¿pero esto Sí. qué es? Sí. ¿Qué es esto de que dejas diputados? ¿Pero esto qué película de terrores? Esto es para, efectivamente, tener la subvención parlamentaria, tener más minutos Y en el además pleno. la mesa puede aceptarlo o no aceptarlo, lo de que te dejen. Claro, pero si la mesa es de tu cuerda o la Claro, que pero tal. si no lo es, claro, ya es más mafiosería aún. Claro. Porque además se lo reparten en la mesa, está totalmente repartida. La mesa, claro, la mesa al final se hace por votación, pero claro, los grupos mayoritarios y sus socios votan y al final la mesa es toda tuya. Ya. Es un mecanismo muy mal pensado el Congreso de los Diputados. Y de hecho, está tan mal pensado que es que conduce a un modo de
de autorregularse muy dictatorial. O sea, es dictatorial. Yo me he enfrentado a esa dictadura porque yo he dado un por saco ahí que lo flipas, porque yo he ido, no, quiero intervenir. En todos los plenos yo presentaba un escrito, en todos, porque quería intervenir. No te dejaban en ninguno. En ninguno. Me contestaban, Por no tener partido. Claro, me contestaban después diciendo, no, tu grupo no te lo ha permitido, por lo tanto, no tienes. Pero un momento, ¿te boicoteaba el grupo? ¿Grupo? O sea, no era ya la mesa ni nada. El grupo mixto era el que te boicoteaba. El grupo mixto era el que me boicoteaba. ¿Pero Votaban. por qué motivo? De hecho, las decisiones del grupo se te hacían por votación. Y en todo lo que yo proponía eran 9-1. 9-1. 9 que decían que no a lo que yo pedía. ¿Pero y quiénes eran? ¿2 de las CUP? 2 de las CUP, eran los 2 de Navarra. Era, De los de Navarra, estamos hablando... Adanero y Sayas. Sí, pero ¿de qué partido de Navarra? De Navarra Suma, ¿cómo se llamaba? Ah, pero de izquierda, de Woke, o sea, Sí. no los de que se van con el PP. No, sí, los que se han ido con el PP. Sí. ¿Y por qué te votaban en contra? Pregúntaselo a ellos. Yo se lo pregunté muchas veces. ¿Pero por qué votaban con las CUP en tu Votaban en contra? contra porque no querían repartir los beneficios conmigo. Ni el tiempo de intervención, ni las subvenciones, ni absolutamente nada de los beneficios. Sí, Entonces, votaban los de si a mí me derechas con las sacaban... CUP contra ti. Claro. Y bueno, y Teruel existe. ¿Pero ¿y Teruel existe? ¿Qué problema tiene contigo? Pues no lo sé. Ese señor, no sé. Habría que preguntarle qué problema tiene conmigo, no lo sé. Votaban, bueno, Anoramas, que era la artífice de todo el asunto. De hecho, me recibió diciendo que me iba a castigar por haber transfugado. Esa fue la presentación en el grupo. Yo fui a presentarme con ella, que era la presidenta del grupo en ese momento, y me dice, bueno, que sepas que no tienes derecho a esto. Digo, ¿perdón? ¿Usted quién es? Usted es igual de diputada que yo, ¿eh? ¿Usted me va a negar a mí todos esos derechos? Escrito a la mesa. La mesa me dio la razón, pero no ejecutó. Es decir, me dejaron castigado el resto de la legislatura. ¿Cuánto tiempo estuviste? 2 años y pico. Sí, en partido, ¿no? Sí, partido. Pero yo de verdad que no entiendo, ¿al de Teruel existe o a los de Navarra? Yo nunca ¿Qué lo he hacen votando entendido. con las CUP? O sea, Navarra, los de Navarra, tanto Sayas como Adanero, que ahora están los dos en el PP, votaban todo igual que yo. La ideología, había matices, había diferencias, pero no muchas. Las votaciones eran casi siempre iguales. Iban en mi contra. yo no lo entiendo, yo hubiera intentado hacer piñas. Si tienen más o menos las mismas ideas, Claro. incluso pueden haber tirado de ti para sus cosas. Política, vamos a hacer política. Oye, tú tienes convicciones, yo también, coinciden, vale, vamos con una. Vamos todos. ¿Mejor 3 que 2? ¿No? No era mejor 3 que 2. Es que me impacta. Perdían dinero. Yo lo entiendo todo por el dinero, porque si a mí me dan una portavocía junta, quitan 2 meses de más dinero. Si me dan minutos de intervención, ellos tienen menos. Ah, pues yo prefiero que tenga menos las CUP que perder yo que lo tenga. Pues ellos no. Yo solo pensaría, no, las CUP, hay que quitarles el dinero. Ya está. Ahora no están. Bueno, por lo Ya, menos ya, algo la bueno suerte ha que sucedido. tenemos. Algo bueno ha sucedido. Porque aquello era terrorífico estar Pero con tiene ellos. pinta de que pueden volver, ¿eh? Porque están... Sí, pueden volver. Además, allí se están matando ahora, igual sí, ¿eh? Claro, de esas guerras al final sale... Hombre, siempre sale el más radical, es el lo que sale, peor. sí. Ciudadanos. Bien. En primer lugar, ¿qué ideología tenía para ti Ciudadanos cuando estaba Rivera? ¿Y qué ideología tenían ya en la época de Inés Arrimadas y posterior? Vale, ideología difusa. Desde el principio. Sí, desde el principio difusa, porque es cierto que se ha jugado mucho con un liberalismo descafeinado, vamos a decirlo así, pero luego en la hora de ver las políticas reales y lo que aplicábamos allí, no había tanto de liberal como quizá algo más de conservador, y dependiendo de cómo iba fluctuando las afinidades políticas de los demás partidos, Ciudadanos iba un poquito encajando para también mantener sus electores y también mantener un poquito la posición. Yo desde fuera, ¿qué diferencia había con el PP? Sí, había pequeñas diferencias. Sí, pero grande. No, grandes no. Claro, porque yo cuando Rivera intenta pactar con el PSOE, En la vida iba a suceder eso. ya, pero cuando yo vi eso, dije, uff, el voto de Ciudadanos. Y justo después de ese intento, es cuando Ciudadanos ya pierde un poco como el sentido. Luego es verdad que desde fuera hablo, ¿eh? Veo como que se derechiza un poco, pero claro, ese espacio ya lo estaba comiendo Vox. Sí. Entonces yo creo que os comieron por los dos lados. Claro, el problema es que hubo un momento que en España el camino del centro era un camino atractivo. El camino del no posicionamiento claro ideológico era atractivo.
coño, esta gente habla de políticas de verdad, no sé qué, ni buenos ni malos, ni rojos ni azules. Si patas con el PSOE es el problema que hay ya. Cuando tú tienes que jugar a la política con un congreso como estaba en ese momento, que era o tú el PSOE o elecciones, la tesitura era muy jodida para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros con el PSOE era antinatural. Claro. Es que era antinatural. Además, Sánchez en la vida hubiera pactado con nosotros. Pero nosotros... Estaba más cómodo que con Iglesias, yo creo, al principio. No sé qué decirte, ¿eh? Porque rápidamente se tiró a la extrema izquierda. Pero por necesidad. Es que es un superviviente. Sí, bueno, es un superviviente, está claro. Pero nosotros pecamos un poquito de, vamos a decir así, de ilusos, porque teníamos 57 escaños, estábamos a 9 del PP, que eso, cuando tú te vas en el Congreso, miras para abajo, yo estaba arriba del todo, y ves lo que teníamos ahí, y dices, joder, es que es medio Congreso nuestro. Mucha gente, 57 escaños, cuando tú lo ves así en perspectiva, es mucha gente. Y mirabas a tu derecha y veías al PP, que tenían prácticamente los mismos, porque la perspectiva visual es más o menos igual. Sí, tenéis proyección. Claro, sí. entonces dices, es que estamos ahí. Y es que además Ciudadanos pasó una cosa, es que Ciudadanos hizo esto, pam, 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 pam. Es que nunca perdió. Pero yo creo que lo hicisteis por el tema del independentismo. Que eso sí Sí. es una diferencia con el PP. Sí. Yo os veía más firmes. Sí, porque nació en Cataluña. Erais, claro, como los españoles de Cataluña, un poco, como el partido de... Si te sientes español, votanos a nosotros. Sí. Y yo creo que eso es lo que os dio ese buen aura y esa buena imagen de nos comemos al PP. Y hubo un momento en que parecía que casi lo podíais lograr. Claro, en ese Pero fue momento. más por eso que por otra cosa ideológica. Fue en ese de que momento. el PP se volvió más blando. Sí, de hecho, nosotros, en el momento en que ya no se pactó con Sánchez, hubo 2 encuestas, que todavía las recuerdo, en las que estábamos por encima del PP, éramos el partido más votado. En esas encuestas. Y era una encuesta de Sigma 2 y la otra de no recuerdo quién, pero es que estábamos encima. Es que ahí os comíais al PP o os comíais al PSOE, pero teníais que comeros a alguien. Si no, ibais a ir para abajo. El centro, en momentos complicados, el centro deja de tener Porque atractivo. se polariza todo. Claro. Claro, porque al final tienes que posicionarte en los grandes temas y cuando te posicionas, pues pasas a ser de un sitio o de otro. Yo soy sincero, yo creo que Ciudadanos se murió por sus circunstancias y por sus decisiones, pero sinceramente, y haber pertenecido a ese partido y que se haya muerto así, siendo una pena para mí, porque lo ha sido. Se supone que sigue existiendo, ¿no? No lo sé. Y que se van a presentar en la próxima, ¿no? No tengo ni idea, las últimas ya no se presentaron. Ya, pero para coger fuerza para las europeas, se supone que no les fue muy bien. Es que ya el partido no sé si existe o si no, Yo directamente. creo que oficialmente nos han disuelto, creo. Pero es que ya no tiene mucho sentido. Pero bueno, yo estoy, la verdad, bastante orgulloso de cómo se murió el partido, siendo una pena. Y si me permites, antes de... O sea, fue una cosa curiosa, porque erais solo de Cataluña y os comisteis a otro partido que parecía que iba a ser emergente, literalmente os lo comisteis, que era UPyD. De hecho, UPyD. mucha gente de UPyD, lo que quedaba de UPyD, se vino, integró se vino. porque fue la debacle. Claro, UPyD, que llegó a tener grupo propio en el Congreso, con Toni Cantó, etcétera, etcétera. Tenían 5 escaños. Y además hicieron una labor bastante potente allí. Pero claro, la salida de Ciudadanos al campo total de España fue como muy potente, muy juvenil, un aire nuevo. Y UPyD era un poco Rivera más tenía rancio. buena imagen. Sí. Al principio tenía como mucho... De hecho, me acuerdo de Girauta cuando se fue dijo no tiene sentido esto sin él. Como Sí. de estamos con el jefe. Sí, bueno, era el líder. Claro. Tenía imagen. Luego yo creo que se perjudicó la imagen. Pero Sí. en un principio sí que es verdad que tenía tirón. Es verdad, eso hay que admitirlo. A ver, yo sigo pensando que tiene madera de líder. Sigue siendo líder porque, bueno, donde va también se sigue notando que él tiene ese dominio de la oratoria, ese rollo que tiene él, pues atrae mucho. Aparte, le va muy bien la cabeza, lo que pasa es que, claro, los partidos políticos se mueren muchas veces independientemente del líder que tengan. Es importante el líder, pero no es básico para que un partido funcione. Entonces, bueno, pues ahí... Yo creo que tiene que tener sentido a nivel de dar o de representar determinados intereses. Y si no representa sus intereses, la gente al final se diluye y se va. Sí, es que los partidos políticos muchas veces cuando se mueren hay 1000 explicaciones que dar, pero yo que lo viví desde dentro no ha cambiado mi explicación de por qué se murió Ciudadanos. ¿Cuál es la tuya? De éxito. De éxito. Sí, sí. Ciudadanos murió de éxito. Ciudadanos pensó que podía pasar por encima de muchas cosas y de mucha gente, porque no dejábamos de crecer. Y eso fue un error catastrófico. Porque cuando quisimos ser más grandes, los que eran grandes de verdad dijeron hasta aquí. Ya no sois cómodos, erais un juguete muy bonito, pero a partir de aquí entramos nosotros a jugar. Y pasamos de 57 a 10.
Pero yo creo que porque no encontrasteis tampoco ni vuestro sitio ni vuestra reacción a esta gente, porque en otros países es verdad que se ha roto el bipartidismo en el sentido de que se ha sustituido un partido por otro y ha sido todos contra ellos, y aún así lo han conseguido. La cuestión que Ciudadanos yo creo que no supo reaccionar. Yo cuando vi la campaña, que es en la que la última vez que se presentó Rivera, me acuerdo que salían como 3 o 4 mujeres con él. Y Sánchez os había hecho campaña de los liberales ibéricos y no sé qué. Y la respuesta fue sacar unas camisetas que ponían liberales ibéricos, que yo lo vi y dije, tío, esto es una lástima. Era un ejemplo palmario de cómo estaba el partido, de que no sabemos reaccionar. Había cosas que nos superaban y había algún que otro ideólogo que... Última campaña de Cataluña. Yo iba con mi amiga Alicia y íbamos en el coche por Cataluña. Y de repente mira un cartel y dice, mira, un cartel haciendo campaña Puigdemont ya Sánchez. Y claro, lo miro y digo, no, si es un cartel de Ciudadanos. Y era un cartel que habían hecho con IA y que salían los dos y ponía en pequeño, que no se veía, culpable, y se ponía debajo Ciudadanos. Y es como, tío, ¿quién idea esto? O sea, es malísimo. Son fallos, sin duda. A ver. Son pequeñas cosas, pero es como sintomático de no están bien. No, bien no estábamos, eso era evidente. Lo que pasa es que cuando tú estás dentro de esa maquinaria no te das cuenta. Porque vienes de haber sacado 57 escaños. Hace nada. Es que psicológicamente tiene que ser duro el bajón. Es que es muy jodido. Incluso cuando se quedan 11, has dicho, ¿no? 10. Ahí estabas tú. Ahí estaba yo. Claro, es que esos 10 tiene que ser un golpe de ¿y ahora qué? Imagínate que el mes anterior, tú tenías, además que habías hecho ya amistad con gente hasta abajo y de repente te encuentras en 2 filitas. Es que, por ejemplo, Izquierda Unida pasó de 20 o 21 a 11 a 2 a estar dentro de Podemos. Claro, ya, saca tu Izquierda Unida de ahí. Se mueren, ya no pueden. No existen, claro. No, ya no pueden. Yo sé, pero porque ya psicológicamente o te refundas de verdad o ¿qué haces? Ellos se adhirieron ahí para seguir existiendo como partido. Ya es complicado, ¿eh? Sí, mira que en Izquierda Unida tenía una cierta maquinaria bastante potente. La excepción, lamentablemente, yo creo que va a ser Podemos. Porque Podemos pasó de tener mucho a tener muy poco. Tiene 4 ahora, porque Lili huyó de allí corriendo. Le dijeron, corred, insensatos, y desapareció. Y bien por ella, porque vamos, se ha librado de una buena. Pero claro, se han quedado con 4, pero vas a ver cómo en las próximas no van a sacar 4, van a volver para arriba. Van a volver para arriba porque se muere Sumar. Lamentablemente, sí, claro, se muere Sumar. Lamentablemente, esos, a ver, no van a sacar 50, pero esos sí van a reflotar. O sea, esos sí van a volver a estar un poco en el medio. Puede ser el ejemplo de... También, pero también por la tesitura, no por... No, la tesitura y que lo han preparado mucho. La gente cree que esto es algo fortuito, pero lo han preparado mucho. Bueno, es que ellos idearon un movimiento muy potente y, oye, pues algo del sustrato aquello queda y es que van a aprovechar una tesitura maravillosa en el que PSOE está insultado y Sumar se está muriendo, que era su sustituto natural. La gente que no se equivoque, cuando el PSOE muera, entre comillas, y se tenga que refundar y gobierne la derecha, el PSOE va a tener una crisis brutal. Bueno. ¿Qué va a hacer Podemos? Ganancia de pescadores. Van a tirar las redes y van a arrastrar todo lo que puedan. Deberían. Si quieren sobrevivir y quieren continuar... Y hacerse grandes otra vez. Claro. Aunque viendo el personal que tienen, no sé yo si eso es positivo. Claro, luego les deseo que eso luego se resquebraje y se hunda, pero yo creo que van a subir antes de que eso pase. No estoy en contra de lo que tú dices, aunque sí con matices, porque depende mucho de cómo juegue el PSOE también. Claro. Porque quizá el PSOE empiece a hacer los cambalaches oportunos con Sumar para intentar que Podemos no vuelva a resurgir de esa manera. Lo tiene difícil, ¿eh? Lo intentarán, o sea, quiero decir, lo pueden hacer porque tiene una maquinaria muy potente, pero es muy complicado, están muy muertos en Sumar. Sí, bueno, Sumar está amortizado. Mónica Oltra, imputada otra vez por el asunto del marido, que es muy chungo. Ada Colau se ha rendido. Sí, se ha quitado de en medio. Sí, eso se ha quitado de en medio. Errejón y compañía. Bueno. Claro, Liz Duval ha huido también. Es decir, no le queda mucho capital humano. Ha huido. Estaba en la ejecutiva esa y ha dicho que da por... su etapa política la da por amortizada. Bueno. Claro, ¿quién les queda? Urtasun... y Yolanda. Que es un partido así. Claro. Porque su partido es muy pequeño. Sí. Yolanda, que está muy quemada... Porque, ya sabes, derechos, pero luego no hace nada. Es el vacío. Les veo muy mal. Yo creo que van a arrasar los de Podemos ahí. Dentro de ese espacio, no digo en las elecciones, digo dentro del espacio de la izquierda. Sumar viene de tener bastantes diputados. Sí, claro, no, se van a la nada. Yo en eso coincido. Se van a la nada. Sacaron casi igual de votos. Sí. Están mal, están muy mal. Evidentemente, muchos de esos van a recabar en Podemos, si es que Podemos presenta un proyecto medio que esa es otra. Pero bueno, la verdad es que lo que ocurra en la izquierda es, yo digo que lo menos importante. Que la clave va a estar en la derecha
y si son capaces de sumar y de montar algo decente. Yo veo una contradicción ahí, que es el solo queda Vox, que eso es un poco copiar, que les podría salir bien, pero copiar lo que hace Le Pen y otra gente. Claro. Pero ellos no terminan de romper, están como entre dos aguas y hay veces que parece que van a seguir esa vía y luego pactan con el PP y se mueven para pactar con el PP. Entonces, claro, en el fondo eso es un desgaste y como partido se le va a ver inútil. Totalmente. El solo queda Vox es un error catastrófico. Es cierto que ellos pueden considerar un triunfo a lo mejor subir a determinados escaños y tal y cual, pero es que creo que hace falta algún estadista o algún intermediario, vamos a decirlo así, que diga, no, señores, es que el auténtico triunfo no es que tú saques más o saques menos, es que den los números para sacar a este señor del gobierno y que a partir de aquí empecemos a funcionar. Claro, pero tú estás mirando desde una perspectiva como de bien general. Claro. Pero si tú miras egoístamente desde Vox, Claro. y tú dices, solo queda Vox, claro, el solo queda Vox no es para quitar a Sánchez. De hecho, lo lógico, y es lo que pasa en Francia y en otros sitios, es que al principio ganen las elecciones la izquierda. Pero tú te comes al Partido Conservador, o sea, solo queda Vox tendría que ser cargarse al PP y terminar siendo todos contra los que quieren al país. Eso es un sueño. Ya, pero es lo que quieren copiar de otros sitios, que sí que está pasando. Sí, porque aquí no va a pasar. No tienen la situación de España, también te lo digo, es una condición muy diferente. Pero el solo queda Vox tendría que ser hasta comerse el PP. Esa tendría que ser la actitud. Pero si te fijas, son vacilantes. Es como ahora sí, ahora no. Ahora me meto en las autonomías, ahora me salgo. Y eso, el votante dice, no claro, lo tengo claro. Es que es un error. A ver, no es un error. Es que la clave es la inconsistencia. Es decir, si tú eres consistente en que vas en contra de esto y que solo queda Vox y que solo Vox ahora todo, pues oye, pues ponte las orejas. Es que centrar en eso, claro. Ponte las orejeras y tira línea. O sea, todo, solo. Voy solo para todo y oye, que el votante decida. Pero evidentemente necesitas estar en las instituciones, necesitas pactar con un partido que esté un poquito a tu izquierda y necesitas copar cuotas de poder. Para eso tienes que pactar con el PP, que está infinitamente más poderoso que tú. Ahora mismo sí, hombre. Que lo está, claro, sí. vamos, lo está de aquí a Lima. Por lo tanto, la alternativa a un gobierno, ¿qué quieres? ¿Crearte tú tu chiringuito o ofrecer una alternativa real al gobierno, aunque pierdas 10 escaños? Tienen que elegir ahí, sí. Aunque yo renunciaría a esos 10 escaños de buenísima gana. Porque a partir de aquí podemos empezar a trabajar. Es decir, desmontar lo que ha montado este señor. Que lo que ha montado no es poca cosa, ¿eh? Entonces, visión de Estado, estadista, le hace falta alguien que les explique lo que hay que realmente hacer. Ese alguien existe. Lo que pasa es que no lo escuchan. Y ahí te lo dejo. ¿Sigue en el partido, según tú? Ya lo acotamos rápido. No. Ya me imaginaba. Pero tú porque eres liberal y lo ves así. Yo en realidad creo Lo veo clarísimo. Yo en realidad creo que si ellos quieren construir algo como lo que hay en Hungría, lo que va a haber en Francia, lo que está pasando en muchos sitios, Aquí yo creo no que, es posible. Pero si ellos creen en eso, yo no te digo ya, pero si ellos creen de verdad en eso, yo creo que una persona tiene que luchar por lo que cree, aunque fracase. Por supuesto. Deberían de hacer el ir a por el PP y intentar en un futuro ser ellos los que estén. Pero yo creo que no lo van a hacer. Yo creo que van a estar entre dos aguas y el PP va a jugar con ellos y se los va a ir comiendo. Mi opinión, ¿eh? Al PP no le ganas unas elecciones por muy bien que juegues. Bueno, mira en Francia los republicanos. Han pasado de tener al presidente a ser 4 en el Senado. Sí, pero a este PP no se va a mojar, este PP está esperando su turno y este PP además creo que va a empezar a jugar bien. Creo que esto que has dicho es clave para entender a este PP. Están literalmente esperando, no hacen nada, están. Sí, ya nos tocará. No, es que llevan tiempo así. Pero es una actitud que no es muy buena, yo creo tampoco. No es buena porque hasta ahora no ha funcionado. Yo creo que pero el día que funcione. Un perfil, mira, a mí no me gusta Ayuso, pero un perfil más como el de Ayuso, no tiene por qué ser ella, más ese perfil, o si ella. Sí. Yo creo que favorecería mucho la caída de Sánchez, porque iría a confrontar con él. Es que yo a Feijóo no le veo confrontar. No. Si yo estoy de acuerdo contigo que un perfil como Ayuso, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero un perfil como Ayuso, primero, supondría una elevada afinidad al Partido Popular, que lo sería, se cargaría mucho a Vox. Pues yo creo que, por ejemplo, yo creo que sí. Sitios, pero en Madrid, por ejemplo, les quitaría muchísimo voto, eso estoy seguro. Sí. Vox tendría muchos menos votos, pero claro, con la ley DONT las cuentas saldrían. Porque al partido más votado. Es posible que sí. Claro, al partido más votado, cada voto le cuenta doble. De hecho, yo creo que con Ayuso es mucho más probable una victoria en 2027
que con un Feijóo que está esperando. Porque yo creo que va a haber una campaña bronca. Yo creo que van a montar una campaña de que viene el fascismo. A ver qué hace el PP en el Congreso. Que tengo ciertas expectativas de que haya algo, no sé el qué, aunque bueno, luego el PP, tú sabes, que suele optar por el continuismo, pero vamos a ver qué hace. Si hay confrontación, yo te hago una pregunta. Siempre hace falta una cara, que es la de la confrontación. Sí. No puede ser Feijóo, no puede ser Cuca Gamarra. No. ¿A quién tienen? Que no sea Ayuso y no está en el Parlamento. Tienen a Tellado, tienen... ¿El Tellado tú crees que tiene la combatividad de enfrascarse con ellos y comérselos? Sí, y Cayetana también. Bueno, Cayetana puede que más. ¿Pero Tellado tú le ves de verdad con aptitudes para esto? Yo sí. Sí, yo le veo un poco más flojo, la verdad. Sí, a mí me gusta este señor porque, bueno, da el zurriagazo y se calla y lo deja ir. Luego, si quieres hacer sangre con el otro, tienes que a Cayetana, que en el Congreso hace sangre cada vez que puede. Bueno, es verdad que Cayetana sí que puede ser un perfil más de confrontarse y decir las cosas que tenga que decir. Yo es que no entendí cuando la quitaron de portavoz. Pero porque ella es muy díscola, de que ella va un poco a su bola. Maravilloso. Bueno, maravilloso para ti, claro, maravilloso. Para Feijóo seguramente no. Me encanta la gente que piensa, joder. Pero para Feijóo seguramente no. Para el aparato del partido quizá no fuera lo mejor tener una persona que no es dócil, que cuestiona. Pero el portavoz siempre es un poco el que va con el aparato del partido, si no, no sería Pero estaba haciendo una labor de la leche, ¿eh? Porque confronta. Claro, a mí me encantaba. De hecho, la afinidad, y cuando la quitaron, la gente no lo entendió. Yo cuando veo, yo lo entiendo porque no les hace caso. O sea, no por otra cosa. No de compartirlo, sino de verlo y decir, lo entiendo, porque lo hacen. Pero Cuca Gamarra, por ejemplo, es que yo lo veo un poco como Montero en el PSOE, que incluso le dan la vuelta a lo que hace y va contra el partido. Sí, son personas que siguen un guión a rajatabla. Y cuando tú sigues un guión a rajatabla y no reaccionas con solvencia a una información o no haces algo que digas, joder, ahí hay reaccionado de puta madre, qué rápida está o tal, se usan las cosas en contra de ellas, se les corta las frases, se puede usar más para atacar. ¿Qué pasa? Que una Cayetana tiene frases cortas, célebres, te pega 2 hachazos, se queda tan a gusto, te lo explica bien explicado y con un acento además que mola. Las cosas como son. Que mola. Entonces la gente dice, joder, que Cayetana. No te oiga, Bolaños, ten cuidado. Es verdad que se va a poner celoso, voy a aparecer yo admirador también. En fin, el tema es que si juegan bien sus cartas el PP y hace lo que tiene que hacer ahora para la tesitura que tenemos en concreto, lo tiene bien. Y Vox tiene que jugar sus propias cartas. Es cierto que su campo es más limitado porque al haber cuasi matado su ala liberal, pues su electorado se reduce un poco más. Ahora tienen que jugar sus cartas también y ver qué es lo que sucede. Pero creo que combatir uno con el otro es una cagada total que no ha funcionado nunca. Te quería también, no sé si compartías esto conmigo, a mí me gusta mucho la oratoria. Y yo veo que en el Congreso ya no que haya bajado el nivel en general, sino que veo a todo el mundo, incluso portavoces, todo el rato leyendo. Sí. O sea, yo el presidente, por ejemplo, que coge, hace así, levanta un poco la vista, vuelve a mirar y está todo el rato así, es como, mira, no eres un tío de calidad, porque no puede ser que incluso discursos que son réplicas, es decir, Feijóo le dice algo y él se sube a contestar. Y va y lo está leyendo de una PDA, un móvil, lo que sea, y es como, por favor. Y que además la respuesta no tiene absolutamente nada que ver con la alusión. De hecho, esto se vio en lo de Tamames, porque claro, él cambió, se filtró, no sé si lo harían aposta, su intervención. Se jugó bien ahí, ¿eh? Hizo otra totalmente distinta, porque es un hombre con recursos, aunque sea muy mayor, tiene muchos recursos. No, Tamames es un ¿Y qué cerebrito. pasa? Que cuando hizo eso, Sánchez ni lo escuchó y tenía la respuesta del otro. Claro, y se puso a leer la respuesta del otro y estaba Tamames, pero contéstame lo que he dicho. Claro, y Tamames le dijo con muy buen criterio, digo, oiga, que yo no he dicho eso. ¿Por qué me está contando una cosa que yo no he dicho? A ver, el nivel de oratoria en el Congreso nunca ha sido muy alto. Hay gente que llevamos hablando en público, yo qué sé, 2, 3 años. No hemos hecho cursos de oratoria, entonces hay gente que se le nota, oye, necesitas leer por tu propia seguridad. Claro. Y bueno, eso sucede. Pero luego hay grandes parlamentarios y grandes tradicionales parlamentarios que siguen leyendo igual que un primerizo, como puedo ser yo. Porque no se esfuerzan en mejorar. Claro, pero luego tienes a un Mario Garcés, tienes a un Iván Espinosa Los Monteros, que dices, joder, pues está leyendo porque le han dado algo de argumentario, pero es que este señor cuando contesta, cuando contesta, o lo ves en una rueda de prensa sin Por ejemplo, papeles, Cayetana a veces también habla, sin tener que mirar nada. Lleva un argumentario, eso es cierto, porque bueno, claro, pero eso lo puedo entender, es lógico. Pero lo que no entiendo es que leas todo, hasta las comas. Claro. Y hoy queremos, ¿cómo que hoy queremos? Si estás leyendo hoy queremos, por favor, dilo tú. Queda horrible y bueno, qué menos que un parlamentario que representa la voluntad popular de un montón de votantes y de toda España se suba a ese atril sin papeles. Yo creo que hay que subirse a ese atril sin papeles. Yo también. Suceda lo que suceda. Oye, que al final
Puedes quedar bien, puedes quedar mal o puedes quedar regular. Pero es que además se aprende la hostia. Yo al final subía sin papeles. De hecho, la intervención de los 3 minutos no la había preparado. De hecho, lo dije. Y dije... No sé que me vais a dejar hablar, así que... Hostia, es que no me lo esperaba, sinceramente, porque me habéis dicho que no a todo. Pues esta vez, claro, lo dije. Lo llegué a argumentar en el pleno más importante del año, que era el debate del Estado de la Nación. Además, desde el escaño, que es jodidísimo. Y dije, pues qué coño, voy a decir lo que me apetezca. Que tengo 3 minutos. Y tengo el privilegio en 2 años de decir por fin algo directamente al presidente del gobierno que me está escuchando. Porque yo cuando intentaba intervenir nunca estaba. Porque él solo va a las sesiones de control y se pira. Entonces son 3 minutos los que está allí, a la semana. Entonces en ese momento tenía que estar todo el pleno. Y fueron mis grandes 3 minutos. Pero claro, tú veías a otros parlamentarios que venían con todo fusilado. Eso es horrible. Y tú además veías, que por tienen ejemplo, a una persona que se lo hace, es que ni siquiera lo hacen ellos. Claro, no, es que es eso. Trabajan menos que vamos. Y luego te ves, por ejemplo, Mario Garcés, siempre lo nombro porque me parece un orador de la leche, diputado del PP, que subía, hablaba y tú decías, joder, qué puñetera maravilla, pero joder, habla en mi boda, tío, no sé, pero habla donde sea, pero no pares de hablar. Porque era una rapidez mental, una capacidad de hablando de temas técnicos muy jodidos también, porque llevaba comisiones muy técnicas, de Hacienda, por ejemplo, el inspector de Hacienda. Y hablaba y tú decías, bendito sea, y te quiero más oradores así, del grupo que sea, da igual, da gusto escucharle. Luego tienes, por ejemplo, a Rufián. Evidentemente Rufián y yo no las hemos tenido tiesas, porque además estaba justo debajo mía y no las hemos tenido muy tiesas, pero oye, tiene un estilo, una oratoria que al final se hace escuchar. Se hace escuchar. Mal, pero se hace escuchar. Claro, porque, a ver, él y yo no las hemos tenido tiesas, las cosas como son. Pero dices tú, coño, no me subas con un papelito, me lo leas entero. Es que queda horrible, queda horrible. Y luego te levantas así, ¡hala! ¿Qué trabajo es ese? Encima te lo han escrito, que es lo que tú dices, porque cuando te lo escriben se nota. No, pues se nota muchísimo. Se nota, porque si lo todo el escribes tú es mundo habla diferente. igual cuando... Claro. Y hay palabras que algunos se atascan en las palabras porque no las han escrito ellos. Y claro, dices tú, esta oratoria, esto no se puede permitir en la Cámara más importante, la Cámara Baja del Congreso de los Diputados, la Cámara Legislativa por excelencia de un país como España. O sea, yo creo que habría que pasar todo por un buen curso de oratoria, un curso potente, con un examen y decirte si eres válido o no. Y si no, que corra el turno. Yo lo pienso así de siempre. Lo que pasa es que, bueno, Me falta un poco de práctica a algunos. yo he leído mucho en el Congreso, también te lo tengo que decir. O sea, que yo Claro, aquí tú, voy de sobrado, cuando pero... estabas en Ciudadanos puedes hablar más, ¿no? Claro, yo he leído un montón porque, claro, a mí me tocaban temas que no tenía ni puñetera idea y decía, Dios, darme un argumentario, darme algo. Y me lo daban por escrito y había días que tenías que intervenir 4 o 5 veces porque éramos muy pocos y, joder, pues algunos los leía, claro. Luego había temas de interior, que era lo mío, o de justicia, o de defensa, y ahí ya, pues claro, ahí ya te dejas llevar porque conoces el tema, puedes reaccionar a un ministro, puedes reaccionar al otro y es otra cosa. De hecho, yo veo las intervenciones de entonces y digo, coño, me gustó. Y luego veía con el papel y digo, uff, qué feo. Me parece feo, de verdad. Me veto a mí mismo. Menuda... Bueno, mucha gente que decía que estaba agafada la sede. La sede esa que teníais al lado de Quintana, en el centro, que era un montón de plantas. Joder. La verdad es que esa os vinisteis un poco arriba con la sede, pues es una sede que Yo- pocos partidos tienen una sede tan grande. No, que va, eso fue, vamos, un quieras edificio que no, entero. a ver, no está en Atocha, pero está en el centro. No, la sede era un edificio potentísimo, además dentro, ¿tú entraste? ¿Llegaste a entrar? No, yo por fuera he Una pasado. pasada, o sea, dentro súper De moderna. hecho, creo que sigue por... O sea, no la han alquilado todavía, yo creo. No tengo ni idea, la verdad que no lo sé. Es que está en un sitio que tampoco, a no ser que sea para una sede o para algo así. Claro, está frente a la Plaza Toros, es que tampoco... Sí, pero tampoco, pero está cruzando las Sí. carreteras estas grandes. No es tan fácil. No, yo... acceso. La ubicación a mí no me acababa mucho, pero al ver el edificio digo, ¿qué demonios es esto? Dios mío, nos hemos venido arriba de una manera salvaje. También es cierto que Ciudadanos siempre ha sido un partido muy solvente, porque, la verdad, no gastaba mucho, recibía las subvenciones, las manejaba bastante bien y, bueno, pues tenía dinero. De hecho, la fundación creo que todavía tiene pasta. Entonces, bueno, al final pues, se decidió invertir en eso. No nos preguntaron a nadie, evidentemente. Yo he ido 2 veces nada más a esa sede, estando aquí. O sea, que no la he manejado mucho, pero bueno, en su Me hace día... raro que siendo diputado y todo no fueras más. Nada. No me atraía. Yo iba al Congreso Atocha, Atocha Congreso. O sea, no me quebraba mal la cabeza porque yo pasaba las horas en el Congreso muertas. Al principio sin despacho, pero después ya me dieron despacho y muy bien. Te criticaron mucho cuando lo de Tamames, porque tú votaste a favor. Bueno, Tamames es economista. Sí. Tamames también ha escrito mucha historia. De hecho, tiene un libro
que es La República y la Guerra Civil Española, que a mí me gusta especialmente. Yo por eso siempre No lo he cuando, leído. ya, pero cuando salió dije, coño, si esta mame es el de Coño. los libros de historia. Además tiene un montón de libros. Y me llamó la atención y luego, incluso después de que todo esto pasara, él luego puso a parir a Vox. Es decir, él es una persona que obviamente evoluciona mucho, él viene del comunismo, pero yo no consideré que cuando hicieron la moción él había cambiado de ideología ni nada por el estilo. Tamames es una persona muy particular y Vox le usó en el sentido de un intelectual que viene de tal y ya está. Y tenía 89 años cuando hizo esto. Sacó un libro justo después, o sea, el hombre se aprovechó también de esto porque, claro, las generaciones jóvenes no le conocían. Claro, no. Y ahora de repente es como que ha vuelto a aparecer en el mapa. Claro, Tamames Es muy no, mayor, no entonces, existía hasta ese momento. Claro, para mucha gente. Ha sido interesante bueno, yo lo seguí bastante. A mí la intervención que hizo, teniendo en cuenta la edad que tiene, me parece que era bastante aceptable, la verdad. Sí, aparte, bueno, lo que dijo... Incluso a nivel de oratoria, es decir, de Sí. que no, hablaba mejor que muchos que estaban allí. Sí. Que sin duda. tienen 50 o 60 años menos que él. Y no es una exageración. Había No, gente que no, tenía es 60 verdad. años menos que él. Yo, vamos, de hecho, hablé con él antes de votar y todo esto. Muy poco, es cierto, porque estaba ahí todo el mundo adorándole. Y bueno, yo lo que hablé con él, bueno, digo, esta moción es para... Tiene bien la cabeza. Muy bien, muy bien. Ya, pero es que ya tendrá 91. 90 y así tantos, que- sí. No sé exactamente la edad, pero por ahí anda. Y yo le dije, digo, bueno, esta moción, evidentemente, esto es para convocar elecciones. Evidentemente aquí no proponemos un candidato a presidencia del gobierno porque no lo va a ser. Y evidentemente yo, está muy lejos de mi tentativa. Es para convocar unas elecciones y que se exprese España, tal. Hablé muy poco más con él, pero yo, a raíz de las intervenciones, digo, a ver, voy a votar que no a algo que me convence al 100%, es decir, una convocatoria de elecciones. ¿Por qué? ¿Porque todos estos están votando que no? ¿Porque es Vox quien la presenta? Hasta el PP pasó del tema. Claro, ¿porque es Vox quien la presenta? Como si la hubiera presentado el PACMA. O sea, de lo que se trata es de convocar elecciones. Es un señor de palabra y él dijo que era para esto. Además, es un señor muy mayor que no se va a ser presidente de gobierno, evidentemente, no lo va a ser. Además, se sabía que no iba a salir. Pero bueno, aunque hubiera dudas, yo tenía claro mi voto desde el primer momento. Hablé con él. ¿Convocatoria de elecciones quieres? Por supuesto. Es que las mociones de Vox, ellos lo hacen por el tema agitativo. Ya. Pero yo creo que ni siquiera les vinieron. O sea, a mí me hizo gracia lo que hizo Tamames y me pareció como un acto de rebeldía. A mí me gustó. Pero- De hecho, estamos hablando de eso. Si pero a no hubiera Vox- sucedido, no hablaríamos de Pero a esto. Vox no creo que le beneficiara tampoco. ¿eh? No, a O Vox sea, yo no. creo que ellos pensaban que sí les iba a beneficiar, pero no les benefició. Bueno, también digo una cosa. Lo intentaron, ¿por qué no? No, sí, pero no En les las- pero a ellos, o sea, a ellos como partido me refiero, yo creo que no les salió bien. Quizá no. Yo creo que no hicieron análisis de daños y si lo hicieron no les salió bien. Pero realmente, yo ahora que lo veo con perspectiva y haber estado allí, digo, pues qué bien, joder. Hubo una moción de censura, un señor muy mayor que además está muy bien amueblado y que fue un papi de la Constitución, habló en la Cámara después de muchos años, habló bien, le sacó los colores incluso al presidente del gobierno, yo voté a favor porque estaba convencido de lo que él quería. Y digo, si no hubiéramos hecho todo esto, la legislatura no hubiera tenido absolutamente nada. No se habría hecho oposición. Eso era oposición. Es que el votará más o menos. Es que el PP se espera a que pase. Claro, algo. pero yo es que quiero guerra, quiero lucha. El Congreso tiene que ser eso. Si tú no estás convencido de lo que el que está gobernando lo está haciendo bien, joder, muévete. Muévete. ¿Que vale para algo? Perfecto. ¿Que no vale para nada? Lo has intentado. Inténtalo otra vez. Yo ahora, si fuera el PP, lo intentaría. Me salga bien o me salga mal. Porque creo que hay que intentarlo todo cuando tienes una persona que lo que está haciendo es lo que estamos viendo. Es decir, necesitamos sacarle del gobierno, extirparle casi, diría yo. Pues, joder, vamos a intentarlo todo. ¿Que no nos va a salir? Pues no salga. A la siguiente. Quería preguntarte sobre Inés Arrimadas. Bueno, todo esto yo lo veo desde la antítesis política, porque a mí lo liberal obviamente no. Pero precisamente por eso creo que puedo hacer una valoración fuera de lo emocional, sino como política. Yo creo que heredó un cuerpo envenenado, de que yo creo que no había solución posible ya ahí. Sí. Ella se arriesgó y se quemó su figura. No sé si volverá a la política o no. Yo creo que posiblemente pueda terminar en el PP o en algún sitio, porque ella es buena como política. Yo cuando salía a hablar, cuando se peleaba, a mí me parecía una mujer con buena presencia y que daba buena imagen al partido, independientemente de que luego lo pudiera derivar a una peor y se lo cargara todo. Es decir, una cosa no quita la otra. Pero claro, yo me pongo a mirar el resto de gente que había ahí, vamos a decir, de los conocidos. El Mundo Val, Girauta, Villacís. Te pones a mirar un poco la gente que había más conocida
y lo comparas, yo creo que Inés Arrimadas tenía más capacidades que el resto. Y de hecho, cuando ella se va, ahí ya es la muerte. Inés, yo siempre lo he dicho, ha sido una grandísima parlamentaria, muy buena Y parlamentaria. Cataluña daba mucha guerra. Coño, ganó las elecciones. Era una mujer joven, además fresca, tenía mucha rapidez mental, era muy buena en el atril, pero gestionando grupos se le notaban mucho más las fisuras y se le notaban mucho más las deficiencias, gestionando grupos. No, también porque se rodeó de un equipo que era el que ya traía a Albert Rivera, pero Albert Rivera era más líder que ella en ese sentido. Ella se dejó guiar mucho por ese equipo que ya gestionaba un fracaso. Y al final, pues no ayudó tampoco con la supervivencia de Ciudadanos, pero evidentemente es lo que tú has dicho. Heredó un partido ya con un tiro de gracia prácticamente dado. Pues luego hubo muchos intentos. Villacís aquí, por ejemplo, también lo intentó. Eso fue un fracaso ya fuera de lo normal, ya no había opción. Y Edmundo también lo intentó. Y hay gente que después de eso dijo, joder, vamos a ver que por aquí puede ser, porque yo tengo una idea que va a funcionar. Es que se veía que no. O sea, esto está muerto, los que estábamos en este barco nos hemos hundido. Es decir, si tú ahora tienes un subterfugio y un salvavidas que es tu vida personal, tira de él. Y luego ya, si Dios quiere, pues te podrás colocar o recolocar donde sea, si es que te lo ofrecen o si es que tienes la suerte de que te involucras en un partido. Pero intentarlo cuando ya el partido está muerto y ponerte el salvavidas de Ciudadanos y decir, aquí está Ciudadanos otra vez, o la versión 2.0 de Ciudadanos que voy a reflotar yo porque yo soy mejor que los que había antes. Error catastrófico, esto estaba muerto. Pero bueno, hubo varias intentonas ahí que todas salieron mal, evidentemente. Y no digo porque no hubiera valía, porque, por ejemplo, Villacís es una mujer que, oye, transmite muy bien, tal, hace ciertas cosas muy bien, pero claro, si te subes a un ataúd, lo más normal es que acabes en un cementerio. Sí. Es lo que hay. Y bueno, yo creo que Arrimadas terminará volviendo a la política. ¿Tú crees que Rivera...? Porque yo le veo muy perdido fuera de la política, ¿eh? Le veo como que no le va bien. Cuando se metió a lo de abogado le echaron del sitio donde estaba, ha tenido más historias. Es como que es una persona que es un animal político. Es como que... Y yo las últimas intervenciones que le he visto mejor. Porque es verdad que en una época le veía como más perjudicado, más como, no sé si el estrés o lo que fuera. Pero yo en lo último que le he visto le veo otra vez como más fresco. Como de, hola, estoy aquí, hago ruido, hacedme caso. Sí, Albert es muy buen orador. No lo digo yo, lo sabe todo el mundo. Cuando terminó la etapa de Ciudadanos, que fue una etapa durísima también en lo personal, fue cuando un proyecto que es toda tu vida, que lo has creado tú, fracasa de esa manera tan estrepitosa, y tú te autoculpas de ese fracaso, bien o mal, pero te autoculpas, pues evidentemente pasas una época un poco jodida, también a nivel laboral, personal y de todos los sentidos. ¿Qué pasa? Que Albert ha pasado el tiempo suficiente para que vuelva a salir el verdadero Albert, para que hable de cierta forma, para que transmita ciertas ideas y para que se exprese con libertad. Porque yo las últimas intervenciones que le he visto, dice, me da igual parecer políticamente incorrecto, me expreso con libertad porque a mí me da la gana y porque tal. ¿Volverá o no volverá a la política? Yo pienso que si vuelve... No es mayor, ¿eh? No, que va, creo que tiene mi edad. Tiene 40 y pocos, ¿no? 44, 45, sí, por ahí. Eso que no es mayor para volver. No, aparte, joder, está rejuvenecido el jodido. Está más joven que yo. Pues yo pienso que si vuelve es una buena noticia. El asunto es cómo y con quién. Pero no le veo en esa tesitura, ¿eh? No le está yendo nada mal con lo que está haciendo. Tiene un máster, está trabajando en varios proyectos personales. No le va mal, ¿eh? Cuando has tenido vida de león, no te gusta vivir en la reserva, ¿eh? Fíjate yo, que no he sido absolutamente nadie en política, he sido un arrastrado, tirado y además vilipendiado. Y he picado un poquito, me ha picado un poquito el bicho y aquí sigo. Aquí sigo. No estoy esperando el turno, pero en el momento que pueda me enredo. Por eso te digo que cuando tú tienes actitud del león no pero te gusta vivir en la reserva. Yo soy sincero porque a nadie le interesa. Sí, pero seguramente a él de aquí a... No te digo ahora, pero de aquí a 2, 3 años que va a cambiar la situación política... Es probable. Yo si fuera, por ejemplo, un PP Vox que gobernara... No, Vox no. No, Vox no. No le pega a Vox. Pero yo, si fuera PP Vox, le diría... Ven para acá, a ver qué te apetece. O qué te parece. Bueno, o vente como para... Vox lo ha hecho con Girauta, que les encaja más. Claro, pero Girauta tiene un discurso más Vox. Claro. Este le pega más... Girauta, por cierto, es el prologuista de... Le pega más estar con Ayuso. De ese estilo, ese corte. Sí. Ministro con Ayuso, le veo. O con Iván. Fíjate. Nah, pero Iván no se va a meter en política. ¿Tú crees que no? No, esa vía la está cerrada. Sería una pena, ¿eh? Yo creo que no. Yo le acompañaría. A Iván sí.
A Iván sí. Todo el mundo que viene a este puto podcast dice lo mismo. Yo la acompañaría. Como le digas que no, entonces se mosquea y va. No, pero a ver, joder, es que Iván... No, pero es verdad que ha habido varios que han venido Claro. aquí y han dicho, no. Pero es con que es el- Iván no. Y yo, no, con Iván no. Pero es que Iván es el jodido Mirlo Blanco que estamos esperando muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque tiene mucha oratoria, transmite genial. Pero le y falta es- carisma para mí. ¿Tú crees? Yo no lo creo. Sí, y por ejemplo, Rivera sí tiene ese carisma. Y Espinosa Los Monteros no. Pueden Espinosa es- Los Monteros creo que es un portavoz fabuloso. Lo es. Pero tú para ser la imagen de marca de un proyecto tienes que tener más carisma, en mi opinión, desde el respeto. ¿eh? Sí, sí, no, O sea, claro, claro. no estoy... Acabo de decir que Sí. sería un portavoz maravilloso. Pero creo que como líder de yo soy el jefe, hace falta alguien con más carisma y más liderazgo. En mi Yo- opinión, ¿eh? Pero Sí, sin sí, no, faltar no, y tranquilo, desde el respeto absoluto. No estoy estamos- diciendo que sea un zote que no tiene carisma. No estoy diciendo eso. Pero para liderar un partido como ese, que sería ir al asalto un poco de electorados ajenos, yo creo que hace falta alguien como con más presencia y más carisma. Ya está. Pues fíjate que yo veo lo contrario. Yo veo que este salta a la política, amén de la gente que se le acercaría, que sería... Ese sí que está a gusto con su trabajo. Tanto que dice Rivera. también. Ese sí que tiene éxito en su trabajo. Claro. Y tiene familia y bla, Claro, bla, bla. él tiene una vida, aparte, bueno, ahora con el libro también está más enredado y tal. No, el libro no, y todo lo que hace. Todo lo que hace, Él está metido en los negocios. Pero él cuenta todas sus batallas por éxitos, entonces... La de Vox, mucho éxito no ha sido al final, ¿eh? pero ha salido airoso. No ha salido mal. Airoso, ha sido el prófugo. Claro, pero ha salido bien. Pero eso no sale victorioso. Victorioso sería quitar a Bascal y ponerse él. Bueno, a ver. Hombre. sí. Si te vas de Vox, pero si te vas de Vox, por ejemplo, igual que Pero yo ese pienso... Pero yo ese pienso- fue porque perdió dentro de la lucha interna. Claro, se fue porque perdió, Porque pero... perdió y a la mujer la echaron también. Pero además su estatus social o su afinidad no ha bajado ni un ápice. Al contrario, ha subido. Bueno, ha subido en sectores a lo mejor más de derecha, más liberal de lo que restos de ciudadanos. Claro, y va acompañado de un Pero resto que tiene van- mucho odio y mucho enconamiento. Yo he visto mucho ensañamiento, de hecho, de sectores de Vox. Sí. Pero brutal, que antes Y era eso- antes era el Papa de Roma y ahora es el Judas. Y eso es muy bueno. Es A muy mí no me bueno, detectan como enemigo porque es yo muy no soy bueno, amenaza. Pero es mucha presión también. Y, Sí, bueno, eso sí. Porque está con ellos. Es que eso también Pero claro, psicológicamente te afecta. ten en cuenta una cosa. A mí no me temen. A él sí. ¿Por qué? Bueno, tú le pones 8 millones. Bueno, en este caso de preguntas parlamentarias no, pero de lo que sea, le metes ahí 100.000 cosas, a lo mejor sí les da miedo. Bueno, sí, si te pones muy pesado sí da miedo. ¿eh? Claro, claro, Pero claro. que, vamos... Nadie yo- te va a decir que no eres trabajador, Pablo. Pero, ¿por qué? Yo te pregunto a ti una cosa. ¿Por qué los que hemos pasado por aquí, algunos te decimos ese nombre? Pero porque venís de lo liberal, hombre, también. Y porque le veis un tío honrado y le veis un tío que creéis que no está quemado en política, cosa que los otros sí están quemados, y podría tener ese boom de proyección de ¡pum! Una nueva... Sí, pero no voy a ser el último que te lo dice. No, seguramente no. Y ten en cuenta una cosa, que si se diera ese paso, no creo que lo dé, pero bueno, si lo da, Yo creo que no lo va a dar, ¿eh? yo te digo que puede ser que sí. No ahora mismo, pero Ya lo veremos. ya lo veremos. Bueno, Iván, ya nos contarás. A ver en qué líos te metes. Ojalá lo dé. A ver, si nos oye Iván, yo le digo, no es que le diga, es que le exijo que lo haga. Bueno, tampoco es eso. Pero Esto ahora mismo cortado. Iván, mira lo que te han puesto. corta ahí, que si no me pide una urgente de alejamiento. No, el tema es que lo que él está transmitiendo últimamente, que es como una vía intermedia de vamos a unirnos, vamos a pactar, todo eso, hay gente que le parece bien o que le da igual, mucha en el PP, y hay otra que le molesta un montón, que es en Vox. No, es que yo creo que al PP le quitaría voto. Y te voy a Claro. ser, no, te voy a ser sincero. Claro. Yo creo que le quitaría más votos al PP que a Vox. Es probable. Porque Vox ahora mismo, aunque sea a nivel retórico, está como lepenizándose. Sí. Entonces su gente, porque ellos pueden crear opinión dentro de la gente que les vota, porque tienen esa capacidad, Sí. les ha radicalizado. Entonces le ven como un modosito que ha hecho tal. Aunque haya gente que le quiera aún así. Sí. Pero sin embargo, la gente del PP no le va a ver como un modosito, le va a ver como mi capitán. Este sí que es mucho más duro que Feijóo, este sí que les va a doblar, este sí que va a dar la batalla cultural. Es que- Y le puede quitar mucho voto al PP. Más al PP que a Vox, fíjate lo que te digo. Es probable, ¿eh? No te digo que no. De hecho, porque si yo fuera el PP, yo te voy a ser sincero. Si yo soy Ayuso, yo ya estoy hablando con él. yo hace años que hubiera hablado con él. Porque Incluso sin irse del partido. ¿eh? si Ayuso da el salto a la política nacional, tú ten en cuenta que sí que es gobernable, o sea, sí que puede gobernar. Y sí puede coger a Espinosa y decirle, ¿quieres ser mi vicepresidente? Eso es muy jugoso. Cuidado. Cuidado. Ayuso, Iván, Cayetana. Por ponerte un ejemplo.
es mucho más potente para mí que Feijóo, Cuca Gamarra y que tú dices que es muy bueno, Tellado. Yo creo que son mejores estos tres, sinceramente. Yo te he puesto esos tres. Estás tú y yo de ahí. Bueno, a mí me ponen ahí para limpiar la sede y yo me vale. No, pero que es una cosa que nos planteamos muchos, como tú dices, los que tenemos corte liberal, Es que un rollo Ciudadanos- pero mucha gente también, ¿eh? Iván Espinosa lo refunda si quiere. Un rollo Ciudadanos distinto, pero un Distinto, poco que- sí. pero que mantenga un poquito esa esencia de no somos radicales, pero somos más duros que estos. Y en los Unir, asuntos de tal, Estado sí. nosotros estamos con Sí. ese sentido de Estado, por ejemplo, Sí, que tú hablas, yo sí se lo veo a Espinosa. lo tiene, lo tiene. Y luego, si repesca gente buena, sí, un rollo Ciudadanos más de derechas, obviamente, pero más combativo contra el Sí. PSOE y demás. Yo creo que eso sí lo puede hacer. Yo no quiero que lo haga, pero creo que lo puede hacer. Lo puede hacer. Sí, sí, yo No, no, coincido. puede ser el que lo dirija. De pero hecho- para hacer un salto de decir somos un partido grande, yo creo que hace falta alguien más carismático y más guerrero. O sea, yo creo que él sí lo puede juntar a esa gente, pero le hace falta alguien que sea el que va a rematar. El que remata al toro, es el que me falta ahí. A mí es que realmente, si te soy sincero, yo le he visto rematar muy bien a Iván. No, pero que te vuelvo a decir que yo creo que es muy Sí, bueno. sí, Es sí, que sí. habrá gente que me estéis viendo y dirá, este papanatas, ¿qué tiene que decir? No. Bueno, pero hay gente que tiene más carisma. Por ejemplo, el ejemplo de Rivera. Rivera me parece que era más carismático que él. ¿Sí, tú crees? Sí. Y Yo no lo veo igual, ¿eh? Y de orador pueden estar ahí. Pero la cuestión que Iván hay otras cosas que será mejor que él. Pero, No, claro, a ver. no, y lo admito, pero quiero decir, pero cuando tú valoras a gente buena comparada con otros más buenos, pues puedes decir, no, a este le falta carisma. Claro, en comparación con quién. Claro. Con gente muy arriba, que es lo que yo estoy haciendo. No le estamos, estoy estamos hablando de líderes. Sí, ¿eh? pero no le estoy comparando con Ángela Pam, te quiero No, no, decir. no, claro. En comparación, pues claro, tiene el liderazgo vamos, del mundo entero en comparación. No, claro, a ver. Yo O sea, te estoy- no estoy faltando al respeto. No, Simplemente no, digo no. que yo creo que su lado flojo es ese para mí. O el que no destaca. Yo es que le veo, no sé, llámame adorador, pero a mí es que me gusta en todos los sentidos porque también he trabajado con él a su lado, no con él exactamente, pero sí a su lado. Le he visto cómo reacciona a una intervención jodida, por ejemplo, para su partido. He visto cómo reacciona en una rueda de prensa, he visto cómo atrae para sí a la gente, he visto a la gente que se le acerca también, que eso es muy llamativo, porque, por ejemplo, en la presentación de su libro estaba Cayetana presentando y había muchos más miembros a un nivel muy alto del PP y gente de Vox, que todavía está en Vox. Tiene una afinidad... Esos han ganado una enemistad ya, Correcto. Pues ahí estaban. Sí, sí, pero... Ahí estaban, y no eran pocos, ¿eh? Esos están ya señalados. Esos están señalados. Más Porque Vox sí vamos, yo creo que si se caracteriza por algo es por el aparato. O sea, el típico de película de el aparato actúa. Pues sí. el aparato está ahí. El grupo cerrado con tres llaves de puerta. El aparato está, ellos tienen. Pero genera afinidad de muchos campos, tanto del PP como de Vox y tal. Y mira que para un diputado de Vox, por ejemplo, ponerse en la presentación del libro de Iván es autocondenarse. Pero estaban allí, ¿eh? Estaban Yo allí. eso no lo he visto. Yo solo he Yo visto estaba allí. que del PP había muchos. Sí. Y potentes. Y de Vox también. Pero porque los del PP quieren tirar de él. Bueno, que tiren. Que tiren. Iván puede ser buen fichaje para cualquiera. La verdad, que si quieren tirar, que tiren. Tienen a Cayetana presentando su libro. Y Cayetana tiene un estilo que, como tú muy bien has dicho, puede complementar mucho a Iván. Sí, puede ser. Es un tándem muy bueno. No hay nada más que verlo juntos. Mejor que el que tiene ahora el PP, sí. Sí, Yo creo que sí. sí. A ver cómo juega el PP ahora. Vamos a verlo. A ver, tendrá que apostar fuerte porque desde No luego le queda otra. es mala opción que surja. O sea, el más damnificado para mí de si Iván Espinosa Montero monta un partido va a ser el PP, más que Vox. Estoy convencido de ello. Sí, es probable. Pero, va a hacer daño también, pero, pero más al los PP. los dos van a sudar tintas si eso sucede, ¿eh? Yo y, si se fuera- está, y se está barajando la idea, yo al si menos fuera el en PP, el run de la política. existe. intentaría quedármele para hacer daño a Vox, porque ahí sí le quitaría parte de voto a Vox y ellos no perderían nada. Iván sumaría en cualquier sitio, incluso solo. Mi opinión, ¿eh? Mi opinión. Bueno, A ver. solo dices montando algo nuevo con más gente. Sí, claro. Con más gente Hombre, claro. potente, quiero decir. No, claro, tiene que haber gente a su lado que atraiga, que tenga atractivo político. Es que también- es que atractivo político ahora mismo, fuera de la política, hay el que hay. Es que, claro, para 2027 queda, pero si al final se adelantan las elecciones, que yo no creo, no le da tiempo. No. Y para 2027 espérate que le dé tiempo, porque No, él pero- querrá articular, si quiere hacer algo, tendrá que hacer un proyecto
bien estructurado, no. No creo que vaya a una montar cosa un que se partido. monta Un rápido. partido como tal no creo que vaya a O hacer. sea, una cosa rápida es difícil montar. No, aparte una cosa rápida está abocada al fracaso. Aunque seas un líder nato. No, te da tiempo. No te da tiempo. Porque Que aparte eso no cambie. llegas, no te conocen, no tal. Porque aunque creamos que estamos hablando aquí de Iván como si lo conociera todo el mundo, hay mucha gente que no lo conoce en la calle. No, sí. Cuando tú te vas a la calle y hablas de ciertas personas que son muy relevantes para nosotros, que estamos en la burbuja, pues dices, joder, que no conoces a esta persona. Tienes que tener mucha gente para que te conozca, el típico votante de a partir de 50 años. Tienes que tener mucho tertuliano comprado en programas de televisión. Tienes que entrar en tele. Y él ahora mismo no estaría. No, es que no está estando porque no quiere estar tampoco. No está Vox, va Claro. a estar él. Claro. De hecho, él ha estado un poquito más que Vox incluso, porque el otro día salió, por ejemplo, en televisión. Pero va como él, como persona. Exacto. Si montara un partido le dejarían de llamar, yo creo. Porque Es no quiere probable. fomentar a la extrema derecha, ya sabes. Bueno, pero es que Iván tiene menos de extrema derecha de lo que parece. ¿eh? Ya, pero extrema derecha es todo el mundo. Bueno, sí, extrema derecha somos todos, la Claro, verdad. ese es el problema. Que ahora mismo, si no eres del PSOE, eres extrema Bueno, derecha. es verdad, yo soy muy extrema derecha. De hecho, soy creador de burlos. Bueno, me han dicho muchas cosas, ya digo, me da igual. Y tú les has hecho trabajar con las preguntas. Yo les he jodido a Eso- muchos de los asesores, sí, porque. Eso es un crimen. Porque, El asesor claro. de Podemos ha trabajado por tu culpa. Sí, no, hay muchos de ellos que todavía se acuerdan de mí. Dicen, joder, qué bien que no está esta legislatura, Cambronero. Qué alegría. Haciendo por favor. preguntas de mierda. Haciendo preguntas de estas cabronas que no sabíamos cómo contestar. Hay muchas de ellas que decían, me mandaban una línea, oye, que esto no contestamos porque no nos da la gana, ya está. Ahora lo tienes más fácil. ChatGPT, dime algo Correcto. de esto. Dime alguna mentira Dime algo que esta para gente- hacerle daño. Dime alguna mentira que esta gente se trague. Pues ya está. Y bueno, para terminar, dinos, para que la gente... ¿De qué va cada libro? Bueno, Dictadura de la apatía. Es el segundo libro. Este libro es básicamente un desmontaje a toda prisa, además cortito, de la Agenda 2030. Con No eres la- muy amigo de la Agenda 2030. No soy muy amigo, intento desmontarla. Pues eso en el PP no les va a gustar, ya te está cerrando puertas. Pues, no, yo tengo todas las puertas cerradas. De hecho, Margallo llegó a decir, ¿cómo vamos a estar en contra de la Agenda 2030 si es el Evangelio? Es verdad, es el El Evangelio. Evangelio de Lucifer. Según San Lucifer. Un efectivamente. especial, sí. No, pero a ver, lo que intento es básicamente explicar cómo hemos llegado a estar en este estado de apatía general en el que nos cuesta, por ejemplo, salir a la calle a protestar. Hay que prácticamente arrancar a la gente de su casa para protestar por algo que estamos viendo. por Sale muy ejemplo. poca gente a la calle, ¿eh? Sale muy poca gente. En una situación igual a la inversa, imagínate. Sí, moverían mucho más. ¿eh? Mucho más y mucho más grave. Entonces, bueno, pues intento analizar las causas, analizo también lo que sucedió durante la pandemia. Otro tema para hacer amigos, ¿no? Otro tema para hacer amigos, correcto. Y bueno, pues llego a una especie de conclusiones en las que aparto un poquito el pesimismo que inunda todo el libro para aportar soluciones en cuanto a pensar por nosotros mismos, a salir a la calle, a hablar, a predicar el ejemplo, básicamente. Lo dejo en la descripción. ¿Y el otro? Una hormiga contra el sistema. Que eres tú, literalmente. Este ¿no? soy yo, efectivamente. Además, la portada me la hizo un coleguilla y ese soy yo, de espaldas. De hecho, es él, literalmente. Soy literalmente yo dibujado a lápiz. Pues en este libro cuento un poquito la historia que hemos hablado aquí de lo que ha sido el fin de Ciudadanos, un poquito mi historia en el Congreso y hago un resumen de lo que son las iniciativas más relevantes, que son 101 en este caso. Acabo con una precisamente que pasó por Horizonte. Y básicamente hago un resumen de las que creo que en ese momento eran más relevantes, que curiosamente muchas de ellas hoy están judicializadas. Bueno, Pablo, pues ha sido un verdadero placer. Gracias El por placer tu es mío. tiempo.